que existía de Lesbi hacia su pareja, hacia su novio. Finalmente, la quinta sala, aplicando estándares internacionales en la materia y atendiendo a los compromisos y obligaciones internacionales del Estado mexicano con respecto a erradicar la violencia contra las mujeres, resolvió que se reclasificara el tipo penal por el que estaba vinculado a proceso Jorge Luis en ese momento, Jorge Luis NN, y nosotras, después de eso también la quinta sala penal ordena a la Procuraduría General de Justicia que realice distintas diligencias, ahora sí aplicando el protocolo para la investigación de casos de feminicidio, porque advierte que la Procuraduría no había seguido este protocolo, que había dejado perder algunas evidencias importantes para el caso y que además la Procuraduría todavía en la investigación complementaria le ordena que en esa investigación agote algunos dictámenes periciales que es importante realizar en distintas materias para contextualizar los hechos. Finalmente, la investigación complementaria, todavía estábamos en esa etapa de investigación complementaria que se nos dio del 10 de julio de 2017 y que terminaba o concluía el 10 de noviembre de 2017. Nosotras, como defensoras de la familia y la misma familia, nos dimos a la tarea de investigar los hechos y necesitábamos más tiempo para poder generar evidencias y datos de prueba necesarios para su esclarecimiento. Por eso fue que el 17 de noviembre, en una nueva audiencia, solicitamos al Tribunal Superior de Justicia que prorrogara el plazo de investigación que nos había dado para que tuviéramos tiempo de poder aportar dictámenes, de poder analizar exhaustivamente el expediente. Y finalmente en esa audiencia, la jueza que conoció en ese momento del caso extendió este plazo hasta el 11 de enero de este año, de 2018. En ese tiempo, nosotras nos dimos a la tarea de hacer una reconstrucción de los hechos en Ciudad Universitaria. Para eso solicitamos, a través de la Procuraduría General de Justicia, que se le requiriera a las autoridades universitarias los permisos correspondientes para poder acceder al campus con nuestros peritos y peritas y analizar y reconstruir cómo podrían haber ocurrido los hechos. Y finalmente, después de distintas ocasiones en las que estuvimos en Ciudad Universitaria, poco más de 10 ocasiones en Ciudad Universitaria, en las que hicimos medidas de la caseta telefónica, en las que nos ocupamos de reconstruir todo el camino que siguieron Lesbi y su novio esa noche por las distintas facultades hasta llegar al lugar en el que ella perdió la vida. Tuvimos a bien presentar ante la Procuraduría General de Justicia un dictamen muy importante en criminalística y reconstrucción de hechos. ¿Cuáles son los hechos por los que nosotras formulamos acusación? Lo voy a referir más adelante. Les diré que este periodo de investigación complementaria fue muy difícil también, porque en principio lo iniciamos pues con acceso a la investigación de forma tardía, y durante esta investigación también lo que podemos decir es que quienes agotamos la línea de investigación sobre el feminicidio fuimos las asesoras jurídicas y la familia, ¿no? Para nosotros fue notorio que la Procuraduría, a pesar de la orden de la quinta sala penal, continuó aún investigando los hechos por suicidio. Y finalmente tuvimos que buscar a nosotras mismas, a los testigos, entrevistarlas, llevarlas ante la Procuraduría para que se incluyeran todas sus testimoniales allí. No solo eso,
sino también tuvimos bastantes dificultades para encontrar peritos y peritas que trabajen con perspectiva de género. Eso nos generó grandes dificultades y por eso también acudimos ante el grupo de expertas en género que el rector de la UNAM designó para que estuvieran pendientes del caso, del seguimiento del caso de Lesbi, y acudimos a ellas para preguntar quiénes o qué personas podrían proponernos para que participaran como peritos en el esclarecimiento del caso, que fueran personas serias, formadas, con una trayectoria sólida, que tuvieran perspectiva de género y que realmente pudieran colaborar para la investigación del caso. Finalmente, después de todos estos esfuerzos, el 11 de enero se cierra la investigación y posteriormente el Ministerio Público, la Procuraduría General de Justicia, formula acusación el 31 de enero de 2018. Esta acusación, una vez que nosotras tenemos conocimiento de la acusación que hace la Procuraduría, de las conclusiones a las que arriba, una vez que están integradas a la carpeta de investigación todos estos datos de prueba, nosotras también formulamos una acusación que se denomina acusación coadyuvante, en la que solicitamos a la Procuraduría, una vez que tuvimos conocimiento de su acusación, como lo marca el código y como lo marca la ley, que corrigiera su acusación, porque aún sosteníamos diferencias importantes entre cada una de las acusaciones, había diferencias importantes. Finalmente, a partir de que se presentan estas dos acusaciones, pasamos a la etapa intermedia del proceso jurídico penal. Esta etapa tiene una fase escrita, que es la que les estoy comentando ahora, en la que se presentan estas acusaciones. Y finalmente, una vez que la defensa tiene conocimiento de estas acusaciones, presenta también sus medios de prueba y posteriormente inicia la fase oral de la etapa intermedia. Esa fase es en la que nos encontramos actualmente y sobre esa fase ha habido ya dos audiencias. La primera se celebró el 2 de marzo de este año y se prorrogó para que la defensa tuviera mayor oportunidad de presentar algunos dictámenes que tenía pendientes. Finalmente, el día de ayer tuvimos una segunda audiencia dentro de esta etapa intermedia, en la que la Procuraduría, una vez que ha considerado como debe ser los elementos probatorios que nosotros aportamos a la investigación y también nuestras observaciones sobre cuál debe ser la clasificación jurídica del delito cometido por el novio de Lesbi, formula acusación, como ya algunos de ustedes se han enterado, por el delito de feminicidio agravado, en el que la Procuraduría General de Justicia retoma nuestra teoría del caso, de cómo ocurrieron esa noche los hechos, la dinámica en Ciudad Universitaria. La acusación que nosotros presentamos y que me permito reiterarles el día de hoy es la siguiente, y nos parece importante que sea de su conocimiento porque finalmente conocemos cuál ha sido la teoría del caso de la Procuraduría General de Justicia y nos parece importante que ahora sea muy claro cuál es la acusación que estamos haciendo a el novio, a la pareja sentimental de Lesbi, y que esta acusación es compartida por la Procuraduría General de Justicia después de un arduo trabajo de la familia, de las colectivas feministas, de muchas personas que se indignaron por la falta de debida diligencia en la investigación, en fin, y del trabajo de las organizaciones acompañantes. Bien, los hechos y la acusación que compone, que presentamos el día de ayer también de manera oral es la siguiente. El día 3 de mayo de 2017, aproximadamente a las 5:50 horas
de la mañana, el cuerpo de Lesbi Berlín Rivera Osorio fue encontrado semisuspendido del auricular de una caseta telefónica en un pasillo conocido como Camino Verde del Instituto de Ingeniería en el campus de Ciudad Universitaria. Lesbi era una joven de 22 años, quien tenía una gran facilidad de aprendizaje en ámbitos diversos: la música, las artes plásticas, los idiomas, la cocina, los deportes. Era una persona solidaria que tenía un proyecto de vida. Y nos parece muy importante reiterar que ella tenía un proyecto de vida, sí, precisamente por todo lo que se ha dicho, ¿no? De que había ideación suicida, de que ella planeaba suicidarse. No, ella planeaba viajar a España para celebrar el 50 aniversario de la estudiantina femenil de la UNAM a la que pertenecía, y se encontraba preparándose para ingresar a nivel licenciatura, presentar su examen, ingresar a nivel licenciatura en la UNAM. Finalmente, Lesbi sostuvo una relación de noviazgo con su pareja, que es el actual acusado, en la que él ejerció control sobre ella, en la que él restringió sus relaciones sociales, sus relaciones de amistad, sus relaciones familiares, aislándola de las personas que la conocían. Ejerció violencia física, violencia psicológica y violencia económica en contra de ella, llegando incluso a amenazarla con que él se privaría de la vida si ella terminaba la relación. Su novio la celaba, disponía además de sus redes sociales, y en varias ocasiones tuvieron que cambiarse de casa, puesto que ellos vivieron juntos en este periodo de noviazgo, durante esta relación, precisamente por la violencia que él ejercía, consistente en varias ocasiones de gritos, golpes, empujones, en fin. El día 2 de mayo de 2017, por la tarde, Lesbi y su pareja, junto con su mascota, se encontraban en el campus de Ciudad Universitaria, donde convivieron algunas horas con sus amigos. Finalmente, en la madrugada, quienes permanecían en Ciudad Universitaria eran ya solo ellos, solo la pareja. Fueron captados por las cámaras, como en diversas ocasiones nosotras lo reiteramos, observándose a las 4:08 de la mañana a Lesbi en determinado momento caminando detrás de él. La diferencia es que nosotras hacemos de esto, todos los hechos los hemos visto con perspectiva de género. Finalmente, esto nos lleva a concluir lo siguiente. Una vez que ellos están caminando en Ciudad Universitaria, quien mantuvo siempre el control del rumbo que tomaban, quien caminaba siempre al frente, era el novio de Lesbi. Una vez que él caminaba, él se hacía seguir por Lesbi, se giraba para ver si ella continuaba caminando detrás de él, y cada ocasión que él se giró para esperar, era para esperar a que ella llegara y golpearla. Finalmente, él dirige el rumbo hacia la caseta telefónica, donde se detiene, espera a que Lesbi llegue a ese punto donde él está parado frente a la caseta, justo junto a la caseta telefónica, toma el auricular de la cabina, lo enrosca en el cuello de Lesbi y la estrangula. Posteriormente se retira de ese lugar, dejando el cuerpo expuesto y abandonado en el campus de Ciudad Universitaria. Esta es la acusación que nosotras presentamos el día de ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y esta es la acusación que finalmente retoma la Procuraduría General de Justicia, una vez que además analizaron los medios de prueba y los dictámenes que presentamos, y que son consistentes y que son sólidos y que por supuesto llevan a concluir la acusación que estamos presentando, y que pretendemos que sea esta la acusación por la que el novio de Lesbi sea llevado a juicio. Las personas que participaron en los peritajes, que ya próximamente ustedes conocerán un dossier que estamos por publicar en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, es un equipo de peritas y peritos que han dictaminado casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han participado en casos como Guardería ABC, el caso
Ayotzinapa, Caso Atenco, News Divine y Mariana Lima Buendía. El equipo de peritos está conformado, en particular, quien dictaminó en materia de medicina forense fue el médico José Mario Nájera Ochoa, de origen guatemalteco, y que también ha participado en casos relevantes ante la Corte Interamericana contra los estados de El Salvador y Ecuador. En el dossier encontrarán el perfil, la semblanza de cada una de las peritas y peritos que participaron en el caso, y ustedes mismos podrán hacerse de la convicción para que conozcan quiénes son las personas que estuvieron con nosotras trabajando en el caso. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, tenemos un aplazamiento de 20 días hábiles y una audiencia que se celebrará el 9 de mayo igual de este año, dentro de un mes aproximadamente. Este tiempo es un tiempo que el juez ha otorgado a la defensa de Lesbi para que pueda a la defensa del novio de Lesbi, para que pueda estar en condiciones, como lo ha estado siempre, de defenderse de la acusación que estamos haciendo. Ayer la defensa se dijo sorprendida porque se había manejado siempre otra hipótesis por parte de la Procuraduría General de Justicia, y finalmente el juez, para que estén en condiciones de defenderse, les ha otorgado este plazo para que presenten los medios de prueba que consideren necesarios para su defensa. Bien, yo lo dejaría hasta aquí, y bueno, si tienen dudas, pues con gusto las resolvemos cuando terminen las participaciones de mis compañeros. Gracias y muy buenos días a todas, a todos. 3 de mayo de 2017 es encontrado el cuerpo sin vida de una joven con signos de violencia, sin nombre, sin edad, sin saber siquiera si era o no parte de la comunidad universitaria. Se inicia un movimiento con características muy propias, una gran solidaridad y preocupación, un movimiento mayormente de mujeres de la comunidad universitaria, para manifestar su indignación y el rechazo total a la versión de una procuraduría que sugería que esa chica se había suicidado. A partir de ese momento se empieza a gestar un espacio de participación bastante amplio al que se le daría forma el día 5 de mayo al salir a las 2 de la tarde de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para dirigirse a la rectoría y al lugar de los hechos. Es importante señalar esto porque no ha habido una manifestación así desde hace mucho tiempo. No había habido una manifestación así por parte de la comunidad universitaria. Y esto da cuenta de que aún con toda la violencia que vivimos a diario en nuestro lugar de trabajo, en nuestras comunidades, en las calles, en el transporte público, las mujeres no nos acostumbramos a esas formas de convivir con los hombres. A partir de ese momento hubo algo que impregnó los espacios, y yo digo que no solo la ciudad universitaria, sino los hogares, las calles. Y fue ese cariño y solidaridad que emanó de estas formas en que muchas veces nos manifestamos como seres humanos
pero que a veces no son tomadas en cuenta o no son vistas en las dimensiones en que deberían. Gracias a esta gran solidaridad, a estas muestras de hartazgo por parte de estas colectivas, de estas mujeres académicas, investigadoras, trabajadoras, estudiantes, amas de casa, que no solo no creyeron en esta versión de la Procuraduría, sino que cuestionaron el que una vez más se estigmatizara y se acusara a las mujeres de su propia muerte. Considero que eso fue lo que hasta ahora no ha permitido que se quede en la impunidad este asesinato, este feminicidio de Lesbi. Como lo dice la abogada, hubo un momento en que pareciera que todo estaba encima de nosotras y que no iba a haber vuelta de hoja, que iba nuevamente a ser el feminicidio de Lesbi un número más en las estadísticas y que pronto iba a dejar de estar en los medios una vez que las personas se convencieran de que se trataba de una mujer cuya vida no valía porque era joven, porque según el dicho de su asesino tenía una vida que no era una vida pulcra, que no era una vida que debemos llevar las mujeres según los códigos que tenemos establecidos tradicionalmente. Y les digo que todo ese movimiento que se gestó fue el medio de cultivo para que no solo se manifestaran las mujeres y los hombres en la comunidad universitaria, sino muchos hombres y muchas otras mujeres en otros espacios y que ahora tan dignamente representan y están al frente de estos movimientos sociales en contra de la violencia contra las mujeres. Y quiero decirles también que después de este andar llegamos a esa conclusión de que no fue casualidad el hecho de que Jorge Luis González Hernández mantuviera hasta altas horas de la noche a Lesbi en la ciudad universitaria, y tampoco fue casualidad que decidiera arrebatarle la vida justo en la ciudad universitaria. Jorge Luis González Hernández era trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México y conocía perfectamente el campus y sabía además que en él tenía impunidad, que había una cadena de impunidad ahí, porque hay tráfico de influencias, porque como lo manifestamos desde un principio, él se sintió protegido y lo estuvo. Finalmente, el hecho de que no se llevaran a cabo de manera adecuada el levantamiento del cuerpo, la preservación del material de prueba que allí se encontró y una serie de situaciones más, nos dan cuenta de que nos falta muchísimo en este camino de búsqueda de verdad y de justicia para que podamos acceder a ella. Sin embargo, consideramos que los canales
legales, pacíficos, rinden frutos, y más cuando nos acompañamos de la sociedad civil, de esa sociedad civil que está cansada también de esta impunidad, de esta falta de acceso a la justicia. Y cuando nos juntamos nos damos cuenta que somos más las personas que queremos alcanzar justicia, vivir de manera digna, en paz, vivir acompañadas y acompañados de nuestros hombres, y queremos también una sociedad más justa e igualitaria, donde no tengamos que contar día con día un feminicidio más, donde no esperemos que las cifras suban, donde no esperemos que sea nuestra prima, nuestra hermana, nuestra hija. Nos queremos vivas, ni una más, ni una menos. Gracias. Bueno, a mí me toca hacer pero un recuento muy puntual como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de lo que se vive cuando se acompañan los casos que las víctimas, en este caso la familia de Leslie Berlín Rivera Osorio, tuvieron que abrir dos frentes. Uno tiene que ver por el acceso a la justicia a las víctimas, a sus hijas, saber la verdad de lo que pasó. Pero otro es el tema de dignificar su memoria, porque tienen que también luchar porque no se desacrediten las vidas de sus hijas, que tuvieron proyectos, sueños, y que siempre lo hemos dicho que han sido las batallas, porque por un lado se oye, se descalifica y las familias están viviendo su duelo. Esos frentes son los que se viven a diario y los que tenemos que luchar porque no pasen más familias en México. El caso de Leslie sí marca un desafío para la acreditación de las razones de género en la Ciudad de México. La Ciudad de México lleva 6 años que hemos luchado por el tipo penal de feminicidio, a pesar de que cuenta con elementos objetivos para acreditar las razones de género. En el caso de que el que cometa el delito sea alguien de confianza, alguien que tenga una relación de superioridad, subordinación, el delito se agrava. Nosotras siempre dijimos que en sí mismo ya es una razón de género, debe de no entrar dentro del paquete, quitarse como agravante, porque el feminicidio en sí mismo ya es agravante. Sin embargo, sigue estando en el tipo penal y sí es un obstáculo, porque lo que hemos documentado en estos 6 años es que los feminicidios íntimos, cuando son cometidos por la pareja, se inician como homicidios dolosos o suicidios. Y esto no es un caso, son varios casos que se están llevando y que tienen el mismo patrón. Se inician como homicidios dolosos, suicidios. Por eso la sentencia de Mariana Limas estableció que toda muerte violenta, que es en el caso de Leslie, se tendría que haber iniciado como feminicidio. El caso de Leslie marca un referente para la acreditación de la razón de género, mostrando que los peritajes juegan un factor fundamental en el proceso de la investigación, en cada una de las etapas. Deben de ser diligencias con perspectiva de género, y eso se mostró en lo que se estuvieron aportando los peritajes en criminalista, forenses, sociales, que permitieran arribar a la verdad de los hechos. Nos llama la atención que 6 años y no contamos con expertos para acreditar este tipo de delitos. A pesar que hay una unidad especializada y se ha capacitado, no había expertos ni siquiera para establecer los antecedentes de violencia que vivía Leslie, que es muy recurrente esta razón de género. No había expertos.
La experta que pusieron para hacer este peritaje psicológico lo que vino a hacer es seguir fortaleciendo la discriminación, el estigma, calificando a Lesbi para poder seguir con la teoría del suicidio. Aquí lo importante era poder probar la mecánica del homicidio. En este caso estábamos frente a un feminicidio y eso fue la tarea que se dio el equipo de trabajo. Por eso, el caso de Lesbi tiene que ser un referente para la procuración de justicia de este país y principalmente de la Ciudad de México, que sienta las bases para establecer las medidas de no repetición. Todo lo que se hizo de la investigación que se hizo por la coadyuvancia tiene que ser el parámetro que la autoridad debe de hacer para poder acreditar este tipo de delitos. De lo contrario, vamos a tener otro matanovias, como es el caso, que también en 2004 mató a una joven, supuesto suicidio, y al final acabó matando a otra joven en el 2016. Si la autoridad no hace investigaciones con debida diligencia y perspectiva de género, por eso no podemos disminuir el delito. Hacemos un llamado al Poder Judicial que el deber de proteger los derechos a las víctimas, como lo establece el artículo 20 constitucional, que debe establecer que el sistema de justicia debe de garantizar los derechos de las víctimas, priorizar la verdad de los hechos y procurar que el culpable quede, que se sancione, que el culpable no quede impune de los hechos. Este caso estuvo a punto, seguimos todavía en este proceso, pero estuvo a punto de que el caso quedara en impunidad. Entonces, para nosotras es muy preocupante, porque a veces la autoridad siempre nos dicen que por qué peleamos porque sea un feminicidio, porque tenemos que decir las razones, la discriminación que hay en este delito. Y en este delito siempre hay abuso de poder para someter a las víctimas. Y como en este caso de Lesbi, la relación de pareja para seguirla sometida, ¿sí?, no en libertad, le costó la vida. Por eso es muy importante que este tipo de casos se tenga muy claro, porque hay una defensa que no es cualquier homicidio doloso, es un homicidio de discriminación y abuso que se ejerce, en este caso, de las mujeres. Necesitamos que la Procuraduría garantice su deber, que es llegar a la verdad de los hechos. Si no, a diario vamos a tener asesinos que, como saben, que aquí no se hace justicia, siguen cometiendo este tipo de atropellos y sobre todo generando tanto dolor a las víctimas. Por eso, enhorabuena que valió la pena toda esta defensa, sigue, el proceso sigue, pero es importante este paso que reconozca la propia Procuraduría que estamos ante un feminicidio agravado. Muchas gracias. Voy a dar lectura a un texto que construimos en colectivo. Es un pronunciamiento que titulamos Lesbi somos todas. El día 3 de mayo de 2017 despertamos con la horrible noticia de que una joven había sido asesinada en nuestra universidad. No sabíamos su nombre ni conocíamos su edad, pero eso no faltó para sembrar una indignación grandísima en nuestros corazones. Llegamos a conocer a Lesbi a través de los hermosos relatos que su madre nos ha compartido. Sabemos que amaba la música, que hablaba un montón de idiomas y que le gustaba la naturaleza. Conocemos de su amor tan grande por la música y de su pasión tan fuerte por la mandolina. Sabemos que sus amigas y sus amigos le recuerdan cada día con el enorme impacto que tuvo en sus vidas. Sabemos de sus sueños y sabemos que estos fueron agratados. Poco a poco fuimos leyendo las notas que salían sobre Lesbi y fue ahí donde nos percatamos de los muchos comentarios que agredían a nuestra compañera víctima del feminicidio. Palabras que no solo se reproducen en las redes virtuales, sino que hemos escuchado muchas veces en nuestras aulas, en los pasillos, en las reuniones, en el transporte público, con nuestras familias y con nuestros amigos. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
que en ese momento estaba a cargo de Rodolfo Ríos, hizo comentarios en los que se atacaba a Lesbi, revictimizándola con frases como el día de los hechos estuvieron alcoholizándose y drogándose, o dejó sus clases y debía materias. No permitimos que con su machismo desprestigiaran a nuestra compañera y en colectivo lanzamos el hashtag Si me matan, seguido de lo que dirían de nosotras según los mandatos de género de esta sociedad patriarcal. Si me matan, dirían que fue mi culpa, por borracha, por no titularme a tiempo, por andarme revoltosa, por no quedarme callada, por cómo vestía. Si me matan, dirán que me lo gané por puta. El mismo 3 de mayo convocamos a marchar el día 5 a través de una dinámica de copia y pega en tu muro de Facebook. La convocatoria fue tan nutrida que se tornó histórica. Más de 2000 mujeres marchamos ese día al interior de Ciudad Universitaria. Ese mismo día escuchamos por primera vez las siempre conmovedoras palabras de Araceli y desde entonces hemos caminado a su lado. Fue tanta la fuerza, la rabia y el dolor durante esas horas que el eco de las consignas y de las batucadas pintó de violeta la universidad. La consigna, Lesbi no ha muerto, Lesbi somos todas, fue más grande que todo ese silencio que quieren imponernos. Están viendo el rostro del dolor, están viendo el rostro del coraje y la furia, pero también están viendo el rostro de la dignidad. Las palabras de Araceli describían nuestro sentir. Ante una serie de irregularidades en el proceso jurídico, mujeres que conformamos diversas organizaciones sociales sumamos esfuerzos para acompañar más de cerca el caso de Lesbi. Después del mitin realizado el 10 de julio del 2017 afuera del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, se generó una articulación entre las organizaciones sindicales, colectivas feministas, el movimiento urbano popular, prensa solidaria, académicas y artistas, entre otras mujeres, todas en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la familia de Lesbi. Hemos conformado un espacio de acciones políticas que apoyan las acciones legales que se han llevado a cabo en el caso de Lesbi. Consideramos que este espacio conlleva un trabajo político importante al conjuntar fuerzas por una demanda clara contra la violencia de género que sabemos todas vivimos en nuestros diferentes espacios. Así nos hemos apropiado del espacio público que tantas veces nos es negado y hacemos lo personal político, porque son tantas a las que nos han quitado que esta rabia ya no la van a parar. Pugnamos por la justicia y la memoria, porque ninguna más sea asesinada y para nunca olvidar a las que nos faltan. Pugnamos por la lucha de mujeres, porque nos hacen falta espacios de reflexión y de acompañamiento, de sororidad. Pugnamos por la vida, aferrándonos a ella. En un país en el que diariamente 7 mujeres son víctimas de feminicidio, el caso de Lesbi lamentablemente no es ni el primero ni el único en el que las autoridades y los órganos de impartición de justicia ignoran los hechos y las evidencias, mientras que responsabilizan a las víctimas desde un cuestionamiento a sus vidas para que su asesinato sea clasificado como suicidio. Lamentable es también el hecho de que, ante la impunidad del Estado mexicano, sean las madres y familiares de quienes son asesinadas quienes han tomado la búsqueda de justicia en sus manos. Hemos recalcado en múltiples ocasiones que las universidades no están exentas del grave clima de violencia de género de nuestro país y que las medidas para atender la problemática que ahí dentro se suscita son ineficientes. La seguridad de las alumnas no radica en aumentar el número de cámaras de vigilancia o el personal de auxilio UNAM, sino en la desarticulación de las redes de poder que a través de la impunidad y la negación legitiman y encubren la violencia de género que continuamente es perpetrada hacia las estudiantes. Es tarea de las autoridades universitarias garantizar la seguridad de sus alumnas en los diversos campus universitarios y no dejaremos de hacer hincapié en eso. Gracias a la lucha de la familia de Lesbi, su defensa y quienes hemos acompañado esta exigencia de justicia, el día de ayer la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México rectificó sus anteriores declaraciones y planteó que Lesbi no se suicidó, sino que fue su expareja, Jorge Luis Hernández González, quien la asesinó. Reafirmamos las exigencias de Araceli, un sitio de memoria ahí, en el lugar en el que fue encontrada nuestra compañera, con la consigna fuerte de la no repetición, así como un pronunciamiento por parte del rector de la UNAM, Enrique Graue Richards, reconociendo a Lesbi Berlín como parte de la comunidad universitaria. Asimismo, exigimos que las autoridades encargadas de la impartición de justicia en la Ciudad de México juzguen con perspectiva de género, ya que aunque la reclasificación del delito como feminicidio agravado es un paso grande para esta lucha, esto no nos es suficiente. A las autoridades negligentes les recordamos que están en la mira. A casi un año de este caminar seguiremos gritando que fue un feminicidio. Convocamos a concentrarnos en la Rectoría de Ciudad Universitaria el día 3 de mayo a las 14 horas, para de ahí marchar a la caseta telefónica donde sucedió el feminicidio. Llamamos a las mujeres de este país a que se sigan organizando en sus propios espacios contra la violencia de género, a que sigamos tejiendo redes con las familias de las víctimas y a construir alianzas entre nosotras, porque juntas sí somos más fuertes. Por la memoria de Lesbi Berlín Rivera Osorio, quien vivirá por siempre en nuestros corazones, ni una menos.
Gracias. Bueno, finalmente reiterar que no estaríamos en este punto del proceso si no fuera por la solidaridad de todos los espacios que se encuentran aquí presentes. Reiterar que, como ya lo dijeron mis compañeras, el proceso de las investigaciones recayó totalmente en las víctimas y en quienes les acompañamos en este proceso, y no lo hizo como obligación la Procuraduría General de Justicia la PGJ de la Ciudad de México, perdón. Reiterar que justamente el feminicidio de Leslie se da en un contexto de discriminación y violencia estructural contra las mujeres, y que el Estado mexicano, la Ciudad de México, tiene la obligación de garantizar y proteger los derechos de las mujeres, y en caso de no hacerlo, de garantizar la reparación y la no repetición de los hechos. Tenemos tiempo para 2 preguntas de medios y finalmente cerrar.